Ya que me viene el papel, pues yo lo tengo que pasar. Buenas tardes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y simplemente con el tema de las conferencias voy a decir un pequeño dato de la última o la anterior conferencia que se hizo a esta. Estamos hablando ahí por aquí, veo a gente que estuvieron preparándola, que fue en el 97, la del Cardenal Monecillo. O sea que hemos tenido que esperar 20 años para poder contaros, para poder enseñar y contar un poco de la historia de nuestro pueblo. Quiero simplemente dar las gracias por el trabajo y el entusiasmo que han puesto tanto Antonio de Juan como Paco Alía. Gracias a ellos ha sido posible que tengamos hoy estas 3 conferencias, que las inauguremos hoy. Gracias por vuestro trabajo, vuestra dedicación y todo el tiempo que le habéis echado. Y sobre todo a los 3 conferenciantes. Diego Pérez, que me acompaña aquí hoy. El próximo jueves tendremos la siguiente a Julio Chocano, con los molinos hidráulicos, y terminaremos el viernes 5 de mayo con Pilar Molina, con las parroquias, la de la Virgen de la Paz y la de la Anunciación. Y yo no me voy a extender más, voy a pasar la palabra a Antonio de Juan, que él nos puede contar muchas más cosas para presentaros un poco a Diego Pérez. Bueno, pues buenas tardes. Yo me presentaré un poco. Agradezco las palabras del alcalde. Bueno, nos dijo que nos hiciésemos cargo, empezando por Francisco, por Paco, compañero, que nos hiciésemos cargo de hacer un ciclo de conferencias. Y bueno, pues yo creo que ha salido algo realmente interesantísimo. Muy interesante, sobre todo porque vamos a descubrir cosas seguramente para algunos olvidadas, que seguro que las conocen, y otras desconocidas, absolutamente desconocidas. Bien, hoy trataremos sobre paisaje e industria en Corral de Calatrava, y nos acompaña para ello Diego Pérez. En el año 1995, no hace tanto, la Junta publicaba un libro, del cual es autor, coordinador, Diego Pérez, Arquitectura para la Industria en Castilla-La Mancha. Es decir, que hacía un recorrido por las principales instalaciones industriales de Castilla-La Mancha. Recuperaba un patrimonio de alguna manera que se veía perdido o que se estaba perdiendo, mucho de ello conocido y que era parte de la identidad de todos los pueblos, de cada uno de ellos. Poco a poco se ha ido consolidando el valor del patrimonio industrial. Cada día lo valoramos más, igual que valoramos el resto de nuestro patrimonio. También es verdad que el sistema hace que vayan desapareciendo muchísimas de esas industrias. El número de, por ejemplo, de bodegas que había en Corral, de las cuales hablará ahora Diego, demuestra perfectamente de qué estoy hablando. Desde entonces ha habido mucho trabajo de investigación en casi todos los sitios. Lo que se ha intentado, de alguna manera, es sacar a la luz todo este riquísimo patrimonio. Bien, el que hoy nos acompaña es Diego Pérez Sánchez, licenciado en Ciencias Geológicas, doctor arquitecto, profesor de varios máster y del curso de doctorado. Trabajó primero como profesional libre, desde el 74 al 84. En el 84 fue arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real. En el 87, en 1987, fue nombrado director general de Cultura. Y aquí sí que tengo que hacer un pequeño inciso, porque justo unos años después creo que es uno de los culpables a favor de que se hiciese la primera ley de patrimonio en Castilla-La Mancha. Y él un poco es el que la redactó y fue por tanto la primera que se hizo, añadiendo algunas cuestiones que eran absolutamente novedosas. Unos años después fue nombrado el viceconsejero de Cultura y se dedicó por tanto al patrimonio de toda Castilla-La Mancha. Y él fue en estos años, inmediatamente después, cuando propició digamos,
esta reunión sobre la arquitectura industrial, que era como seguir la pauta que marcaba la Ley de Patrimonio del 85, que ya se había publicado antes a nivel nacional. Después fue director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha estado muy relacionado con la universidad. En el 2008 y hasta el 2010 fue consejero delegado de la empresa Toledo, de la Vega Baja de Toledo, y también muy relacionado con algunas industrias toledanas. Es miembro de la Junta Directiva de la Delegación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos y presidente de la Fundación Miguel Fisac, que es otra línea de investigación que tiene abierta Diego. Premio en 1995 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, premio de periodismo. Escribe un sinfín de artículos, pueden mirar en Lanza, en Formas, en ANIL, un innumerable número de artículos. Tiene más de 50 libros entre obras individuales y colectivas. Voy a señalar algunas. Arquitectura industrial en Castilla-La Mancha, es decir, justo el tema que nos ocupa. Ingenios de aire y de agua, en el 2005, en colaboración con, por ejemplo, este último con Esther Almacha, quiero recordar. La fábrica de armas de Toledo, una intervención en la fábrica de armas de Toledo también interesantísima, que tiene mucho también que ver con la arquitectura industrial. Arquitectura y cultura del vino en Castilla-La Mancha, recuperar y estudiar, como se ha estudiado, un número importantísimo de bodegas de toda nuestra provincia y seguramente de más allá. Paisajes industriales de Castilla-La Mancha. Y aparte de eso voy a relatar dos más, que son Arquitecturas de Toledo y Castilla-La Mancha, nuestro patrimonio. Se ha dedicado, por tanto, al patrimonio industrial, se ha dedicado en general al patrimonio y actualmente tiene tiempo, ganas, y creo que es la persona idónea para que estudie la arquitectura de nuestro pueblo. Por tanto, le doy la palabra a Dios y nosotros nos vamos a bajar un poquito abajo para poder ver también y disfrutar de lo que nos diga. Muchas gracias de todas maneras por acompañarnos y nos bajamos. Tienen la palabra. A participar en estas jornadas que empiezan hoy y que quieren reflexionar sobre la realidad de vuestro municipio. Y por eso mi primera afirmación es deciros que lo que os voy a contar es lo que vosotros mismos me habéis contado a mí en principio, porque durante varias semanas he estado viniendo a Corral y con la amabilidad de vuestro alcalde, de Andrés, con la compañía de Antonio y sobre todo con la amabilidad de muchos de los vecinos que nos han acogido en sus edificios, en sus instalaciones, he podido ver muchas cosas y vosotros mismos me habéis ido contando cómo eran en otros momentos, cómo eran en otro tiempo. Y eso que he recogido de todo lo que me habéis ido diciendo durante varias semanas es lo que yo os voy a contar ahora. Cosas que seguro que tendréis que completar y que yo estaré encantado de que me corrijáis y me digáis eso que dices no es así porque mi padre hizo no sé qué o aquello otro deberían citar a tal nombre que no citas. Yo creo que el que esto sea una aportación que todos vosotros hagáis será bueno para que el resultado final tengamos una reseña de lo que ha sido la actividad industrial de Corral en prácticamente un siglo y medio de recorrido. Y cuando Paco Alía y como Antonio de Juan me propusieron esta conferencia, yo le acabé poniendo un título que puede parecer raro o extraño, de paisaje e industria, porque lo primero que me apetecía era haceros conscientes de algo que seguro que muchos de vosotros sabéis, pero que a veces en la cercanía y en la proximidad no valoramos, y es que
El territorio donde estamos, el lugar donde vivimos, es un lugar que tiene unas condiciones geográficas, unas condiciones naturales de especial belleza que es bueno valorar y que es bueno tener en cuenta. Y cuando uno coge el plano de la provincia de Ciudad Real, en la zona sureste aparece Corral, cerca de Ciudad Real capital. Cuando uno se va acercando al pueblo a una escala menor, ya empezamos a ver lo que es un conjunto de municipios que forman el campo de Calatrava, toda una zona geográfica importante, una zona que se hace más presente con ese topográfico ya a una escala más reducida, donde empiezan a aparecer esos elementos importantes del paisaje de la ciudad. Dos elementos fundamentales: por un lado la presencia del río y por otro lado la presencia de esas pequeñas cadenas montañosas que van a conformar y que van a definir todo el entorno geográfico del municipio y van a acabar configurando esa mezcla del paisaje donde las llanuras y las zonas llanas del territorio se combinan con esas pequeñas elevaciones que aparecen en el entorno y que definen el territorio donde estamos ubicados. No entro en grandes detalles, pero geológicamente Corral, en esa zona del sur del plano geológico de Ciudad Real, aparece en todo ese terreno que seguro que conocéis, de caliza, de marga, y de pronto aparecen todas esas afloraciones de cuarcita del Ordovícico de otro periodo totalmente distinto, que aparecen ya en la cercanía del río, en Baracas, o en el recorrido que el río va a hacer luego ya en dirección este-oeste, y configuran ese paisaje. Un paisaje que reconocéis, y paso muy rápidamente con 4 imágenes, donde la llegada de la ciudad, esa elevación con el castillo de Caracuel, que de acuerdo con esa división que se produce en un momento en el territorio, queda englobado dentro de Corral de Calatrava, en algún momento Corral de Caracuel, ese municipio con casi 15.000 hectáreas frente a Caracuel, que se queda con apenas 1.000 hectáreas, con 900 y pico de superficie del término municipal, que dan una imagen primera de la ciudad en esa entrada desde la carretera que llega desde Ciudad Real. Un paisaje donde esas formas onduladas conviven con esas elevaciones de la Sierra de la Valonguilla que van quedando al fondo de toda la población, donde aparecen hitos y referencias que luego hablaremos en un momento de ellas, como el silo, esas grandes construcciones que tienen también que ver con la producción harinera y con las explotaciones, que desde Corral, en la zona de la Tejera, ya se ve justo en dirección norte toda la zona de Herrera y las montañas que aparecen en el entorno, o la carretera que va hacia Pozuelo con todos los olivares, con todo ese recorrido de vegetación que va marcando unas características y unas formas singulares de un territorio que tiene una belleza singular y que tiene una belleza especial. El recorrido de la carretera que va hacia el río pasa ya por todos los afloramientos de esas casitas del Ordovícico que decía anteriormente, con la presencia de las ganaderías, o la llegada al río tan maltratado y tan castigado por distintas actividades y distintas acciones, que no es mi objeto ahora hablar de él, pero que forma parte importante del paisaje de la ciudad, con elementos singulares como la casa de Herrera, o como esta visión espléndida desde Herrera mirando hacia Corral, donde ahora lo que aparece al fondo es la Sierra de la Valonguilla, y allí, casi como un punto pequeñito en el horizonte, aparece el castillo de Caracuel. Esta imagen repetida de la visión desde el sur de la población, o los afloramientos de las cuarcitas del Ordovícico en Baracas, que dan otra imagen distinta de la población. Esta imagen muy de primavera, donde aparecen todas las flores en las laderas de las montañas, con toda la belleza de ese paisaje. El río que ya avanza en dirección este-oeste a Ciudad Real. Y en este territorio se ha desarrollado a lo largo de los siglos unas actividades industriales importantes. Y antes de entrar al detalle de los elementos que han aparecido en Corral, solo 4 o 5 flashes puntuales para que veáis cómo en determinados momentos y en cada momento de la historia hay esa presencia de elementos industriales dentro del territorio. Probablemente la primera referencia
es a mediados del siglo XIX, cuando el diccionario de Madoz habla de cómo es Corral. Corral tiene, en aquel momento dice, 253 casas de 8 a 9 varas y, aparte de los molinos de los que hablará Julio el próximo día, dice industria y comercio de la población, tiene 2 tejeras. Ya en ese momento, en mediados del 19, se está hablando de las 2 tejeras de la población, molinos y extracción de frutos, dice Madoz en aquel momento. Pero más interesante empiezan a ser las informaciones ya a principios de siglo. Hay unas publicaciones que son los anuarios de comercio, grandes libros que recogen la información de todos los municipios de España, de lo que hay en cada sitio, y he recogido puntualmente 3 o 4 de ellos para que veáis cómo va evolucionando la cosa. En 1905, a los principios de siglo, Corral tiene 2.128 habitantes en ese momento, y el alcalde Mariano García Quero, se habla del fiscal, del párroco, de la instrucción pública, del profesor y de la profesora. Hay Valentín Sevilla y Julia Catalán, son los 2, hay abogados, hay un taller de carpintería, hay algo que va a permanecer durante el tiempo, que son los constructores de carros, que durarán hasta prácticamente los años 60 o 70, Antonio de Campo y Julián Fernández, Hilario García y Juan Vicente. Está el Casino de la Verdad en ese momento, con su presidente Daniel Hervás, hay una confitería, hay corredores de comercio, hay una farmacia de Domingo Morales, hay tratantes de ganado, es decir, hay toda una actividad y digamos que más relacionado con la actividad industrial. En este principios del siglo aparecen los molinos de harina de Vicente Cárdenas y de Sabas Calvillo, herrería, médico, algo que permanece a lo largo de todos los anuarios, que es la presencia del pirotécnico. Aurelio Cárdenas pirotécnico sigue estando en las referencias de los distintos anuarios. La fábrica de tejas y ladrillos en este momento aparece a nombre de José Castellanos y Lázaro Zamora. Hay tiendas de tejidos y comestibles. Curiosamente, fijaros, hay como 5 o 6 zapaterías en ese momento, la de Pedro Cañizares, Arcadio Hernández, Alfonso Romero, Vicente Ruiz. Hay toda una infraestructura no solo industrial, sino comercial importante en la población. Doy un salto a 40 años después, en el 43, el anuario de comercio en ese momento ya empieza a hablar, que no lo hacía anteriormente, de los cosecheros de aceite, que aparecen Eugenio Hidalgo, Luis Hidalgo, Antonio Marín, Conrado Morales, Domingo Morales, Maximiliano Morales y Enrique Sánchez, con los 2 molinos que ya están funcionando en ese momento, el de Antonio Marín y el de Maximiliano Morales, dice el anuario de comercio de ese momento. En la fábrica de harina se habla de Sotero Hernández y la fábrica de harina de las electroharineras de Sotero y Felipe Lafuente. Los molinos de José López y Nicolás Sánchez, la fábrica de tejas y ladrillos, que en ese momento aparece a nombre de José Carazo. Curiosamente aparecen exportadores de embarques de uva, donde aparecen Antonio Marín y Emilia Monercillo. El otro día nos comentaba alguien que él, a través de un exportador, exportaba vino a Rusia, nada menos en aquel momento. Es decir, bueno, había una actividad comercial importante relacionada con las bodegas de la población. Y en el año 63 hay un documento muy interesante, y he hecho un salto solo por poner algunas referencias puntuales. En el año 62 se publica una ley que es un reglamento que tiene un nombre largo y que los que trabajéis en la administración lo habréis sufrido alguna vez, el reglamento de actividades insalubres, molestas, nocivas y peligrosas, que en el 62 se publica y desde el gobierno civil se obliga a todos los municipios a que regularicen la situación de todas las industrias que haya en su municipio. Y todos los industriales de la localidad tienen que presentar un formulario, un impreso, donde dicen cuál es la actividad que tienen y dicen desde qué año funciona, cuándo funciona y cómo está desarrollándose esa actividad. Y en base a esas peticiones que hacen todos los que tienen actividad en el municipio, el ayuntamiento redacta un documento que está conservado en el archivo municipal, donde va diciendo y va haciendo una relación de todas las actividades que hay en el pueblo. Y resulta especialmente interesante porque hay una descripción pormenorizada de todas las cosas que en aquel momento funcionaban en el municipio.
No, pues carnicerías, aparecen hasta 5 carnicerías, la de Ángel Rivas, Ignacio Nieto, aparecen bollerías, confiterías, tiendas de ultramarinos, de comestibles, todos los bares que había en la población, el casino, que en aquel momento aparece el Generalísimo 1, los bares, la fábrica de gaseosas, el comercio de tejidos, las farmacias, la fábrica de ladrillos, que dice que no se considera peligrosa porque está en las afueras de la población en ese momento. Hay herreros, hay ferreterías, hay peluquerías, en este momento aparece ya reseñada, que luego hablaremos brevemente de ella, la fábrica de conservas vegetales, una fábrica que ya estaba funcionando, lo que va a ser Fagea aparece ya reseñada aquí, la fábrica de ladrillo. Siguen funcionando en este momento las carreterías, los 2 talleres de carretería que hay en la población, estamos en 1963, todavía está funcionando toda esa actividad, y cuando 2 años después el Anuario Comercial Manchego publica la relación de actividades que hay en el pueblo, va a seguir hablando de muchas de estas cosas y habla de la fábrica de cerámica Virgen del Prado y la de Fuente Morena, de Miguel Morales Martín, la fábrica de conservas Fagea, Sociedad Limitada en Extramuros, la de gaseosas, la fábrica de harinas, la de mosaico, una fábrica de tripas en Hervás y Morecillo, y en vinos va citando ya a toda una serie de personas que trabajan, a Gonzalo Águila Pareja, Antonio Marín Figueroa, Anastasio Sala, y como bodegas habla de la de Antonio Marín en la plaza del Cardenal Morecillo 1 y habla de tabernas Manuela Bonales Estrada en Enrique Casado. Como veis, un recorrido que no pretendo que sea exhaustivo, pero que da una idea de cómo a lo largo de los años ha habido una actividad industrial y comercial y económica en la población importante e interesante. Pues bien, de toda esa actividad industrial hay elementos significativos que se siguen manteniendo y se siguen conservando en Corral. Y por eso la oportunidad de hacer este trabajo era un poco la oportunidad de decir, vamos a ver cosas que siguen vigentes y vamos a obtener una información que sería difícil y que solo con los documentos a veces es difícil de conseguir. Y el primer elemento que hemos visitado, gracias a la amabilidad de los actuales propietarios, ha sido una almazara. Una almazara que se conserva no solo en la construcción y en el edificio, sino que se mantiene y conserva toda la maquinaria y todos los elementos que hacían que funcionase en ese momento su actividad. En principio, aunque no tengo una fecha segura del origen, del inicio, pero en los primeros años de la década de los 40 empieza a funcionar la almazara. En la ficha esa que presentan de regularización de actividades al municipio no se incluye la fecha exacta, pero creo que no es muy equivocado decir que hacia el año 43 aparece ya funcionando la almazara. En el 62 la licencia que se pide aparece a nombre de Romualdo Morales Marín, van cambiando dependiendo de los hijos, de las propiedades, de las distintas épocas. Y aunque sea muy brevemente, seguro que muchos de vosotros conocéis qué es y cómo funciona una almazara. Una almazara es una instalación industrial donde a partir de la aceituna vamos a conseguir el aceite de oliva. Con 3 fases fundamentales: hay que triturar la aceituna, hay que prensar después aquello que hemos triturado y finalmente vamos a tener que decantar y separar el alpechín, ese elemento sucio y malo, de lo que es el propio aceite que hemos producido. Es una actividad que históricamente se ha producido desde hace muchos siglos y tenemos documentación de época griega, de época romana, donde se hacía la producción de aceite. Pero con una advertencia que yo creo que es importante. Pero la producción de aceite de oliva no se ha hecho históricamente como producto alimentario, como producto de alimentación hasta prácticamente el siglo XIX.
la principal producción de aceite se hacía para fines muy distintos, para fines litúrgicos. El aceite era un elemento para la unción, el ungir el sacerdote o ungir al rey, que todavía la tradición británica sigue manteniendo la unción. Hay una serie que igual la habéis visto, The Crown, una serie sobre la reina Isabel, donde hay un momento solemne a la reina como un acto litúrgico importante, como un acto notable. Los atletas se ungían con el aceite para la lucha, pero no era un elemento que se utilizase como elemento de alimentación. La alimentación fundamentalmente se proveía de aceites animales y muy extrañamente de estos aceites vegetales. Pero era un producto importante. No sé, yo recordaba recientemente, a propósito de la Semana Santa, seguro que todos os acordáis del nombre del huerto de Getsemaní. Getsemaní en arameo significa lugar del molino de aceite. No es el huerto solo de los olivos, es el huerto donde había un molino para la producción de aceite, donde Jesús va a rezar antes de ser arrestado en su momento. Y durante siglos los molinos de la producción de aceite tenían una estructura tan sencilla como ese esquema que os pongo: una viga, un árbol vertical, un rulo que ha ido cambiando con el tiempo. Ese tronco cónico ya es un elemento ya avanzado y de épocas avanzadas. El suelo donde se está produciendo la trituración de la aceituna y la piedra de abajo, que en este caso, en esta producción primitiva, todavía se llamaba el masero, y se era capaz de producir un molino como estos del siglo XIX, era capaz de producir 250 kilos en 2 horas, es decir, 5 fanegas era lo que era capaz de mover este molino. Fijaros los molinos históricos que hay conservados como maquetas en el molino del aceite de Mora. Son cosas tan sencillas como esta, rulos que simplemente trituraban la aceituna, o esos doble rulo, o ya el tronco cónico. Es un avance importante para la producción del aceite. Y el segundo proceso, que era la prensa, pues inicialmente la prensa primera es esta sencilla, donde los elementos de parto se movían con esa rueda de madera que iba consiguiendo triturar un poco el avance importante va a ser la prensa de viga, que es esa prensa gigantesca. Esa viga llega a tener casi 15 metros de largo, de manera que el brazo de palanca hacía que con un pequeño esfuerzo en aquel punto estuviera apoyando y moliendo una cantidad importante de aceituna. Pero claro, esto requería una almazara de grandes dimensiones, necesitaba un edificio muy grande para poder albergar estructuras como esta. Esta es la prensa de viga que hay, por ejemplo, en el Museo de Mora. Tienen 2 prensas de estas del siglo XIX, y posteriormente llegará el molino de ruedas troncocónicas, que es este. Una observación, fijaros, el molino que se conserva en el Museo de Mora tiene 2 ruedas troncocónicas solo. Inicialmente, en muchos casos, eran solo 2 ruedas las que realizaban esa función de triturar. Y una segunda observación, para entender también el momento en el que se producen las almazaras, aunque sea muy rápidamente como historia. Claro, en Castilla-La Mancha, prácticamente hasta principios del siglo XX, la superficie del olivar apenas llega a 100.000 hectáreas. Es una producción muy reducida, una producción que tenía casi 250 almazaras, porque eran almazaras artesanales de muy reducida producción. Y es a principios del siglo XX cuando se produce el salto, y en la década de los 10, de los 20, de los 30, saltamos de las 100.000 a las 300.000 hectáreas, que ahora mismo estamos en torno a las 320.000, 330.000 hectáreas de olivar dentro de todo Castilla-La Mancha. Y somos la segunda producción después de Andalucía, muy lejos. Andalucía está como 3 veces Castilla-La Mancha. No, para que veáis cómo es este momento en el que se empiezan a producir las instalaciones de las almazaras como la que tenemos en Corral de Calatra. La almazara de Corral es una almazara que es esta la fotografía aérea del edificio. Es un edificio muy sencillo, de planta trapezoidal, con unos 13-14 metros de longitud y unos 10 metros que comprende 2 cuerpos, un cuerpo de mayor altura y otro más bajito, que ahora vamos a ver convenientemente.
donde se sitúa todo el proceso de la producción. La entrada de la aceituna se producía a través de este patio grande, con un portón que tiene esta entrada en la parte posterior, y a partir de ahí la nave importante tiene esta estructura de cercha. Esta es la puerta de entrada principal, pero la aceituna entraba por esa otra puerta pequeña y llegaba a una tolva, que es esa tolva pequeñita que hay ahí, a partir de la cual una cinta va a llevar las aceitunas que ya se han lavado y que se han limpiado previamente a la zona del molino donde se van a prensar. Esta es la tolva que se conserva y que está perfectamente en condiciones, y esta era la prensa donde se va a realizar la molienda. Claro, el esquema es muy sencillo, hay una estructura metálica con 4 soportes verticales, la caja y los herrajes. Hay una polea de transmisión que a través de un molino, a través de un motor ya eléctrico, va a mover todo este eje y va a estar moviendo las ruedas. Pero en este dibujo seguimos con un esquema de 2 piedras realizando la molienda. Los rulos troncocónicos de piedra dura y la piedra inferior, que ahora ya se empieza a denominar solfra, que es el nombre con el que se conoce posteriormente en estos molinos, y un canal por donde va a salir ya la aceituna triturada en el molino. En el caso de la almazara de Corral se conserva el molino con las 3 piedras, según me contaba Antonio, que inicialmente solo tenía 2 piedras, y en vista de que la producción es importante y requiere mayor demanda, se añade la tercera, y es el momento que nos ha llegado a nosotros. Pero hubo un momento en que solo tenía la instalación de las 2 piedras. La zona de la molienda se conserva perfectamente con sus 3 piedras, con toda la rueda, con los motores de movimiento y con toda esa gran estructura de madera que tiene en la parte superior, que permite que tenga ventanas y ventilación en las 2 direcciones, en los 2 lados, sobre el cuerpo inferior más bajo, el gran depósito de agua que está en el lateral, toda la zona de calentamiento, todo el revestimiento con cerámica, porque al final es una producción sucia que va generando toda la aceituna triturada, la caldera para producir el calor, todos los elementos que se conservan perfectamente, y en este caso se han mantenido tal y como estaban en la instalación. Y el segundo proceso de la almazara es el proceso de extracción, que, como os decía antes, inicialmente desde aquella prensa de viga que os enseñaba del Museo de Mora, ya en momento moderno es el momento de todas estas prensas mecánicas, donde los 4 ejes verticales permitían que pudiéramos realizar en las columnas con el pistón toda la presión sobre los capachos de la aceituna, que ya se había triturado previamente, y poder obtener el aceite. Para facilitar el transporte de la aceituna existían estas vagonetas que traían la aceituna prensada y que entraban y salían, y de hecho en la almazara se conservan 2 vagonetas que seguían por los raíles ese recorrido de entrada y de salida. Aquí ya se está produciendo el prensado. Son unas prensas de una fábrica importante que hay en España, tanto de prensas para aceite como de vino, que es la de Alcoy, la de Vulcano de Alcoy, que es una fábrica que llega a tener una producción importante en el país para la demanda de todas las instalaciones que están surgiendo en ese momento, y que aquí se conserva perfectamente dentro de esa gran estructura de madera que hemos visto en algún momento. En la almazara se conservan todas las herramientas, todos los detalles de todas las piezas que había para ajustar los distintos mecanismos, la estufa de calefacción y el calendario que nos da la referencia de cuándo deja de funcionar la almazara. Y la tercera parte de la almazara era la zona donde había que separar el alpechín del aceite. Eran los decantadores que necesitábamos para separar todo el producto que había ido quedando de la prensa de la aceituna y el aceite. Y esto es lo que aparece en esta imagen. Fijaros, en una almazara moderna el proceso sigue siendo el mismo, con distinta tecnología, pero
La aceituna llega con el lavado, se transporta, hay un molino y una batidora y al final un decánter que es el que separa los sólidos del aceite de oliva bueno, pero el proceso sigue siendo el mismo proceso que hemos visto en la almazara histórica que tenemos aquí. Una almazara que llega a funcionar hasta 1981. Antonio me confirma que el calendario es verdad y que había estado funcionando hasta ese año, hasta el año 88 está funcionando la almazara de Corral. Fijaros en el plano que hemos levantado de la almazara, se ve bien ese esquema de funcionamiento. Este es el cuerpo más bajo de la edificación, que es este de aquí, que es el punto por donde entra la aceituna. Aquí está la tolva que os enseñaba, el conducto para llevar la aceituna al molino de trituración, al molino de las 3 ruedas troncocónicas, y aquí los ejes de los raíles y la prensa, posibles posteriormente por un canal. El producto llegaba a los decantadores que están en esta zona de la derecha, y aquí es donde ya se producía la separación del aceite del alpechín que quedaba. Como veis, la sección hace que este cuerpo principal es más alto que el otro, que tiene esta estructura de madera que hemos estado viendo, y por eso permitía que hubiera esa iluminación y esas ventanas que acaban dando luz y ventilación al espacio principal de la almazara. Una almazara que tiene pues prácticamente en torno a los 13-14 metros de ancho por 10-12, es decir, es una construcción sencilla de unos 180, de 200 metros cuadrados, pero que tiene el testimonio de conservar absolutamente toda la maquinaria y toda la edificación que hay, con una arquitectura muy sencilla, pero una arquitectura que remite a todos los modelos de arquitectura popular, que es muy interesante. Solo una referencia, igual que antes os enseñaba ese cuadro de producción de aceite, una referencia también curiosa. Veros como ahora mismo el aceite también se está empezando a valorar como un producto de calidad, y igual que en el vino, en el aceite surgen ya las denominaciones de origen. En la provincia de Ciudad Real tenemos 3 denominaciones de origen. La zona sureste es la denominación de Campo de Montiel, la zona central es el Campo de Calatrava y la zona noroeste es la zona de Montes de Toledo. Corral se queda ahí en medio de todas las denominaciones, fuera de ese juego de denominaciones de origen, pero fijaros que inmediatamente próxima a lo que sería la denominación del Campo de Calatrava. Pues en el Campo de Calatrava hay municipios como Moral, que llegan a tener casi 4.000, 5.000 hectáreas de cultivo de olivar, y Corral tiene en la actualidad por lo menos en torno a las 300 hectáreas de cultivo de olivar en un momento, pero yo creo que da una idea interesante de lo que puede ser el momento actual de esa producción. Si las almazaras, hay una segunda almazara de la que no he hablado porque prácticamente no queda nada de ella, pero en algún momento, luego cuando hable de la bodega de Antonio Marín, hablaremos también en la bodega de Antonio había también una almazara, una segunda almazara, según nos cuenta Antonio, igual con una tecnología hasta más avanzada que esta, que la que hemos visto, pero prácticamente no queda más que algún resto de lo que fue la construcción inicial de aquella, y no como ocurre como en esta que hemos visto, donde se mantiene prácticamente toda la maquinaria y toda la infraestructura, lo cual le da un interés añadido importante. Bien, en cuanto a las bodegas, otra actividad industrial importante que se relaciona con la producción de la zona, con la producción de vino, que en un momento dado hay en la zona, hay también un cultivo de viñedo importante. Ahora mismo, según datos de estadística del 2014, y alguien me decía que no era incluso posible, que eran 10 hectáreas de viñedo en el municipio. Alguien me decía que eran muchas, que no había ni siquiera 10 hectáreas, es decir, es un cultivo que ha ido desapareciendo de alguna manera. Pero en algún momento es verdad que hay una producción importante que llega a que existan en el municipio hasta 6 bodegas de distinta entidad, de distinta capacidad y de distinto nivel de producción. Vamos a ver 3 de ellas. La primera de ellas es
Perdón, antes de eso, igual que hacía antes en el olivar, para entender algunas cosas, fijaros en la producción del vino, cuando hablamos del viñedo de Castilla-La Mancha, nos creemos que toda la vida hemos sido los grandes productores de vino y los grandes cultivadores del viñedo en Castilla-La Mancha, lo cual no es verdad en absoluto. Es decir, fijaros, el gráfico, en principio, en 1850, España y Castilla-La Mancha, es decir, apenas producíamos el 10%, apenas teníamos el 10% del viñedo español en Castilla-La Mancha. Teníamos 140, 150.000 hectáreas frente al 1,5 millones de hectáreas que había en España. Ese proceso va a ir cambiando y va a empezar también, como en el caso del olivar, a principios del siglo XX, donde vamos a producir, por distintas circunstancias, se va a empezar a producir un incremento importante y ya en los años 60 estamos en el 500 000 de hectáreas, cuando el conjunto de España sigue estando en 1,5 millones de hectáreas, es decir, estamos aproximadamente ya en un 30, un 35% de la producción nacional en ese momento. Lo que ha pasado en los años posteriores es que el conjunto español ha bajado de una forma importante, ahora estamos ya en 1.100.000, en un poco más de 1 millón de hectáreas. Castilla-La Mancha tiene un momento de locura donde llegamos a tener más de 700.000 hectáreas de cultivo y ahora mismo estamos en torno a las 450.000 hectáreas de cultivo, lo cual quiere decir que tenemos, como seguro que hayáis oído hablar muchas veces, tenemos la mitad del viñedo español está en Castilla-La Mancha. Y lo importante no es que la mitad del viñedo esté en Castilla-La Mancha, y es que cuando uno ve la superficie del cultivo en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, lógicamente Ciudad Real es la provincia donde ese cultivo ha llegado en algún momento casi a 300.000 hectáreas, y ahora mismo de esas 450.000, 430.000 hectáreas que tenemos, casi la mitad del cultivo del viñedo está en la provincia de Ciudad Real. Toledo está detrás, Cuenca y Albacete, y Guadalajara prácticamente no es significativo. En Guadalajara apenas hay 2.000 y pico hectáreas de viñedo con una denominación de origen extraña como es Mondeja. Pues bien, con esta referencia es normal también en algún momento, en los años 40, cuando estamos en el momento de auge y de desarrollo del viñedo, se produzcan numerosas instalaciones en muchos municipios de pequeña escala, pero que son importantes en la producción del viñedo. Y una de las bodegas, la primera que voy a comentar, es la bodega que está en la calle Reina María Cristina 43, una bodega importante que ocupa ese solar que tiene fachada a las 3 calles, que ocupa esa esquina, como veis, con una gran nave en este extremo, otra nave más estrecha en ese otro lateral, y ese patio de entrada que conformaba todo el conjunto de la bodega. La fotografía aérea igual se ve mejor. Esta es la nave grande, que ahora veremos que es la gran nave de la bodega con sus tinajas en los 2 lados. Esta nave pequeñita, la zona de entrada y de llegada de la uva, y aquí una zona de los lagares que tienen elementos atractivos y muy interesantes que se mantienen también en este caso. La llegada es una estructura de una sencillez máxima. Hay una zona donde un tornillo sin fin recibía la uva y trituraba la uva después de limpiar y producir el despalillado, un patio interior grande donde luego veremos con más detalle. Hay una curiosidad de 2 tinajas de castuera con una determinada capacidad, y la primera de las naves, que es la que aparecería situada en esta zona estrecha de la calle lateral, es una nave que tiene unas tinajas de hormigón con una forma muy estrecha, por donde queda un pasillo, una escalera en el extremo superior para llegar a la zona superior. No me detengo porque seguro que lo conocéis, y a lo mejor probablemente hasta mejor que yo. Seguro todo el proceso de fabricación del vino en esos momentos era tan sencillo y tan elemental como producir el prensado de la uva. Cuando la producción era de blanco, ese mosto limpio se depositaba en las tinajas, donde fermentaba, y era necesario remover aquello para que el sombrero que se iba formando en la parte superior entrase en contacto con todo el vino
El otro día lo comentaba alguien que hay un nombre que me parece muy bonito, que es el bazuqueo, que es el movimiento que había que realizar del sombrero para hacer que toda la masa del vino estuviera fermentando, y para eso había que acceder a las bocas de las tinajas. Cuando el vino que se producía era el tinto, es necesario que los ollejos sigan en contacto con el vino, porque es el ollejo el que va a transmitir todas las propiedades y todo el color finalmente al vino que se está produciendo. En esta nave tan pequeña, que tiene una estructura de cubierta muy sencilla, con esa cubierta de pan y picadero, esos dos elementos metálicos y un falso techo de cañizo, como se hacía en aquellos momentos, tiene, sin embargo, en el lateral del patio una zona mucho más interesante, que era esa llegada con la zona de la prensa y esos jaraíces verticales grandes que son más extraños de encontrar en las bodegas. Os he traído unas fotos que no corresponden a esta bodega, que corresponden a unas bodegas de Valdepeñas, para que veáis el uso de estos elementos. Estos grandes elementos, se producía la prensa de la uva, el líquido, el mosto iba saliendo por la parte inferior y al final había que retirar todo el resto que había quedado de todos estos elementos. Alguien me decía que con el producto que quedaba, es un producto que no se tira, que es un producto que tiene un aprovechamiento importante y que luego tiene una utilidad grande hoy en día industrialmente, una rentabilidad económica importante. Fijaros en jaraíces de este estilo en Valdepeñas, en una vendimia de mediados de los años 50, donde se ha producido la prensa de la uva y al final el resto que queda hay que retirarlo y hay que quitarlo con los trabajadores. En este caso los jaraíces están elevados de manera que el mosto iba cayendo abajo y se iba teniendo que retirar posteriormente. Son unas fotos preciosas en blanco y negro de una colección que hay de Harry Gordon de la vendimia del año 54, pero que podrían ser muy similares a los jaraíces que hemos visto en Corral de Calatrava, en la bodega que estamos comentando. Y la bodega tiene esa nave, que es la nave principal, una bodega con una cubierta de madera a dos aguas muy interesante y muy atractiva desde el punto de vista constructivo, fundamentalmente con tinajas de barro de Villarrobledo, que cuando se rompían han sido sustituidas por unas tinajas de hormigón, pero que en su mayor parte, la mayor parte de las tinajas de esta bodega son tinajas de barro, con esa estructura que, como digo, es una estructura atractiva, con esa solución del penolon central, de los dos tirantes en los laterales, esos elementos horizontales, y una solución muy bonita para sujetar toda la galería de arriba con estos pequeños puntales que se van repitiendo entre tinaja y tinaja y que van creando toda esa infraestructura que a su vez está uniendo y atando las tinajas unas con otras en los empotros superiores de la tinaja, que mantienen en posición vertical esos grandes contenedores verticales que a veces con el movimiento crean problemas. El otro día alguien nos contaba cómo en algún momento la tinaja de barro se rompe con ese momento, con lo cual se produce toda la agua del vino y la necesidad de volver a rearmar, y para ello, en este caso, las tinajas que se sustituyen por otras nuevas de hormigón. Pero las tinajas que hay originales, que son la mayoría de ellas, son unas tinajas espléndidas de Villarrobledo, con esa forma cónica de la punta inferior que permitía que se pudiera controlar perfectamente el vino, con los pequeños orificios para el desagüe en la parte inferior para poder hacer la salida y la evacuación del producto, y con toda esa estructura, como os decía, muy interesante de estos pilares, de donde nacen todas esas estructuras horizontales que atan unas tinajas con otras y que a su vez sirven para sujetar las pasarelas que de forma en la parte superior era posible recorrer la bodega y realizar el trabajo de mantenimiento de la elaboración del vino. La bodega conserva como testimonio de haber estado viva hasta hace poco todos esos elementos que están allí. En uno de los extremos está
la escalera que sube hacia las dos pasarelas que recorren las dos filas de tinajas, en algún caso esas llaves marcadas sobre el barro marcan un poco el artesano que ha hecho y que ha elaborado la propia tinaja, y las marcas de las cuerdas que están atando todo el molde del barro cuando se está elaborando en el proceso. Pero la nave tiene una estructura tanto interior realmente atractivo. Fijaros, el plano de la bodega que hemos levantado es un plano donde en un solar de unos 450-470 metros cuadrados, la zona de llegada de la uva, del tornillo para triturar la uva que hemos visto en una foto primera, la nave alargada con las tinajas de hormigón, donde están esas 8 tinajas, que no tienen medidas, pero que pueden tener en torno a los 6.000 litros, serán 500, 600 arrobas, y las tinajas de barro que ocupan toda esta otra nave, que llega a tener hasta una tinaja en el centro, es decir, tiene una anchura importante, de manera que es posible tener ese gran pasillo central que hemos visto y todas las filas de elementos en los dos laterales. La zona de los jaraíces es esta donde están situados aquí, con la prensa que antes tenía una entrada directa desde el patio a través de esta ventana que aparece tabicada, y las dos tinajas que hemos visto de barro que corresponden a, como decía, como curiosidad, a dos tinajas que están marcadas como cerámica de castuera, con una capacidad de 350-360 litros, que tienen también todo ese elemento. Una bodega que, al igual que decía antes de la almazara, tiene la ventaja de que conserva íntegra prácticamente toda la instalación, y que mantiene todo el recorrido de la producción que hubo en su momento. Una segunda bodega, voy más rápido para no pasaros demasiado, una segunda bodega es la bodega de Antonio Marín, una bodega que conserva su rótulo en la entrada de la puerta a la calle del Pez, que, digo el año para no equivocarme, cuando presenta la licencia en el año 63, dice, la fecha, habla da el dato de la fecha en la que se construyó, tanto la bodega dice que estaba abierta desde 1927. Es decir, que en este caso, él al menos en la licencia que presenta el ayuntamiento habla de una fecha que podemos dar como buena del momento en el que se construye ese edificio. El edificio, según el catastro, es de 10 años anteriores. El edificio es de 1917, según dice el catastro de Hacienda, que no es muy de fiar para esos datos históricos, pero más de la referencia que da Antonio en su propia bodega. La bodega, como veis, ocupa un solar interesante, que es esta nave longitudinal, con esta gran entrada hacia el patio central, y en este caso hubo también una almazara que no se ha conservado, pero lo que es la bodega con esta estructura longitudinal se mantiene también de forma íntegra y con todos los elementos que la conformaban. En este caso, la prensa del Jaraíz tiene una instalación mecánica ya moderna, con toda esta maquinaria, lo cual permitía todo un proceso de una forma mucho más rápida y mucho más industrializada, y a través de ese punto, por unos canales, llegaba a la nave de la bodega, que es también muy interesante porque es una nave que en este caso tiene todas las tinajas de hormigón. Hay toda una información sobre cómo se construían estas tinajas. En este caso, nos dice Antonio que vinieron albañiles de Villarrobledo a construir las tinajas. Las tinajas había que hacer una estructura de madera con 7 u 8 elementos, se hacía una estructura de alambre en las dos direcciones, se ponía
toda la pleita, ese soporte de esparto que rodeaba exteriormente, y había que empezar a aplicar masas de cemento interior y exteriormente, y finalmente se retiraba la pleita y había que alisar con cemento rico, tanto en el interior como en el exterior, para que se asegurase la estanqueidad de la tinaja. Hay curiosidades, hay recibos de los albañiles, de los trabajadores que hacían las tinajas, sobre todo en el caso de Tomelloso, donde se valoraba el trabajo de la construcción de la tinaja en función del número de arrobas que contenían. Y estas tinajas tienen rótulos de 6.200 kilos, de 6.300, quiere decir que estaban en torno a las 500, 550 arrobas cada una de ellas, y en total la bodega podría tener una capacidad muy cercana a los 120.000 litros, lo cual quiere decir que es una producción importante. Los empotros son muy curiosos cómo se realizan, en este caso con estas formas inclinadas que también se acaban revistiendo de hormigón, con lo cual el espacio tiene esa forma especial de las grandes tinajas y los elementos inclinados que soportan las pasarelas que va a haber en la parte superior. Una estructura que se queda ligeramente enterrada y que hay que bajar desde la zona del Jaraí y desde la zona de la calle, también porque la calle tiene una pendiente muy grande y prácticamente en la zona final, donde estaría el momento final, estaríamos prácticamente a nivel de la calle, mientras que la entrada estamos más alto y hay que bajar estos 4 escalones de altura grande para llegar a la zona de la bodega. Claro, la bodega tiene todas estas tinajas de hormigón en los dos lados, con esta que gira en este sentido, aprovechando al máximo todo el espacio, con una producción que es importante y que es significativa, como digo, en torno a los 110.000, 120.000 litros, calculando la capacidad de cada una de las tinajas. Otra bodega pequeña y más familiar es esta bodega que conserva bodega de Matías en la calle Cervantes, tiene en el momento actual toda esta decoración taurina en todas las tinajas que en este caso son también tinajas de barro de Villarrobledo y que conservan los sellos de los fabricantes con su capacidad, con sus 300 arrobas cada una de ellas, y que en un momento inicial la bodega llegó a tener 8 tinajas, ahora solo se conservan 2 de ellas, digo, con esa decoración singular y especial que acaba convirtiendo el espacio en otra cosa, pero que no deja de ser un testimonio de una de las bodegas que existió. Parece ser que también con un sótano que ahora está lleno de escombros y demás, pero que en algún momento debió existir, y según decía Matías, en el lateral colindante con esa zona es donde estaba la zona de lagar, la llegada de la uva, y aquí ya estaba la zona, digamos, propiamente de bodega, que es donde aparecen las tinajas. En el patio, como referencia, también siguen apareciendo estas tinajas que se parecen mucho a las tinajas que hemos visto en la primera bodega, la bodega de Manolo Marín, las tinajas de Castuera, por el color del barro y por la zona, lo cual podría indicar que en algún momento esa producción llegó a Corral en un determinado momento. Junto a eso hay otra instalación distinta que surge también en la población, que es la fabricación de harinas. Una fabricación que históricamente tiene relación con los molinos, que en algún momento hablará Julio el próximo día, pero que en algún momento llega a un sentido distinto industrial, que son estas fábricas que suponen un proceso totalmente distinto, un proceso muy sencillo, desde la llegada del grano, hay que limpiarlo, hay que quitarle la cáscara a través de unos elementos, hasta que finalmente se llega a la trituración con un sistema que era el sistema de los rodillos, y de hecho la medición de la importancia de la fábrica se medía por la longitud de los cilindros que había en cada una de las fábricas.
Castilla-La Mancha ese proceso ha ido cambiando en distintos momentos, no concreto ahora, llega a haber un número de cilindros que nos sitúa en torno al quinto, al sexto lugar de producción de la nación, y llega un momento histórico en los años 50 en el que las nuevas tecnologías de las fábricas harineras hacen que muchas de ellas se queden obsoletas y sea necesaria una concentración de la producción y van desapareciendo muchas de las instalaciones. En la provincia, seguro que conocéis, ha habido grandes fábricas harineras en Aldea, en Villanueva de los Infantes, en Campo de Cristana, en muchas poblaciones había instalaciones con una capacidad y con una cantidad de producción importante. Fijaros en esta fotografía de los años 27, la harinera ya está funcionando. Antes alguien me preguntaba por los nombres, es decir, aquí aparecen los nombres de los propietarios: Ramón Gijante, Francisco El Plumas, Juan Moreno, Enrique Casado es el que aparece en el centro en este momento en la fotografía. Todos los trabajadores que en ese momento, acompañados de sus hijos, es decir, es toda una fotografía familiar de una instalación industrial que tenía una relación importante con gente de la población y que acogía un número importante de gente que estaba trabajando en esa instalación. Ya, aunque en este caso no tenga, o por lo menos yo no he encontrado referencia de cuándo empieza a funcionar, pero está claro que en esta década está ya trabajando y probablemente no sea mucho antes cuando empiece a trabajar la harinera, sea probablemente de los momentos iniciales cuando se está produciendo. Curiosamente, y solo traía para que veáis la importancia, después de la guerra civil, la producción de cereales es un tema muy importante y el gobierno llega a controlar toda la producción, todo el producto había que venderlo al Estado y a consecuencia de eso se crea toda la red de silos, que ahora no entro a comentar, pero toda la red de silos entra por ese control del Estado. Es un momento también en el que surge todo el extraperlo y muchos molinos harineros que habían quedado parados se ponen en funcionamiento para poder producir harina fuera del control del Estado. Esta imagen del Lanza de 1951 pues, nos daba los precios de la harina y de todos los cereales que en el abasto, en el cupo o en el libre se podían vender, es decir, estamos todavía controlando la venta de ese producto. Otra curiosidad, un año después, en el 52, la relación de la fábrica de harinas con el municipio es este anuncio que se produce en el Lanza de la fábrica de harinas San Antonio de Pedro Hernández Muñoz, en Corral de Calatrava, con el teléfono número 5, donde se anunciaba esto y se anunciaba como gran acontecimiento municipal que se había dispuesto de unos terrenos para construir unas viviendas para la gente humilde de la población y que se habían puesto a disposición del pueblo con motivo de la celebración de San Isidro en ese año 52. La imagen del 58 nos da, aunque la fábrica prácticamente está destruida y no conservamos nada de la maquinaria, pero quiere decir que la fábrica tuvo en algún momento una instalación industrial importante. Estas cosas que aparecen aquí son las máquinas que se llaman las planchister, que son unas máquinas que tienen un movimiento horizontal y a través de unos cedazos conseguían cribar la harina y obtener harina de distinta calidad. Por ejemplo, en esta fábrica os decía la fotografía de la harinera de Corral, que es el producto final de todo el proceso de elaboración de las harinas. Esta es la fábrica de Infantes y en el caso de la de Corral, aunque esté medio derruida, es una fábrica que tenía una estructura que se produce en muchos casos en las harineras, que son estas estructuras de madera que son especialmente atractivas, porque es un material que convive muy bien con el producto de la harina. La harina acaba creando una capa que acaba protegiendo la madera y acaba siendo un material que se conserva en muchas de las instalaciones, en muchas de las fábricas de producción de harina en muchos lugares de España. Junto a la producción de harina, un casi último elemento del que voy a hablar, que es la tejera. En Corral, como decía, realmente hay dos tejeras, históricamente desde mediados del 19, y que siguen produciendo a lo largo del tiempo. Aquí las imágenes y las
planos que voy a poner se refieren a la mayor de ellas, a la instalación que conoceréis aquí como una instalación ya abandonada, pero importante por sus dimensiones en la población, que es esta instalación. Una instalación que ha perdido su uso, pero que a pesar de haber perdido su uso como fabricación fundamentalmente de ladrillos y de tejas, nos contaban, produce en algún momento ladrillo hueco doble, ladrillo hueco sencillo, ladrillo panderete, las tejas, toda esa producción se conserva en algunos elementos singulares interesantes y que son atractivos desde el punto de vista fundamentalmente constructivo, ya que la maquinaria y los equipos prácticamente no existen. Fijaros, el edificio más antiguo que tiene la Tejera tiene una solución tanto en fachada como en el interior especialmente atractiva, es decir, es una nave longitudinal con 9 metros de luz de un lado a otro, donde se han creado unos pilares centrales de manera que cada tramo cuadrado de unos 4 por 4 metros se cubre mediante 2 arcos de ladrillo que van de un extremo al otro en las 2 direcciones, y en el centro hay una bóveda que los albañiles antiguamente sabían hacer muy bien con rasilla y simplemente con el yeso van creando las 4 aguas que no se acaban creando una bóveda de arista, estos 4 elementos que se podían crear, sino que al final hay una espiral que va acabando de cerrar la bóveda y acaba creando todo ese espacio. Es un edificio que exteriormente es muy sencillo, pero que tiene una clara seña de antigüedad en el muro inferior de piedra con los huecos, la parte superior con esa mampostería tradicional, con esos materiales propios, y una zona elevada que tiene unas cámaras encima que no llegamos a ver, pero que encima de estas bóvedas hay una zona superior en el edificio que está. Una parte importante que eran todas las zonas donde se producía el ladrillo, la producción de la cerámica en estas instalaciones era muy sencilla, era necesario obtener la arcilla de la cantera, que ahora está reconvertida ya en un lugar de esparcimiento en la ciudad, pero en aquel momento la arcilla se llevaba aquí, se limpiaba, se trituraba y el proceso se extrusionaba a través de unas máquinas parecidas a la fabricación del churro, donde la extrusión y unos alambres iba cortando el distinto material que al final tenía que pasar a unos hornos de secado y de cocido. Las naves que se conservan, que ahora ya se han convertido en otras cosas, en almacenes de grano. Una de las vagonetas para el transporte del material se conservan, los raíles por donde las vagonetas llevaban el material de un extremo a otro, una producción de ladrillos sin cocer que quedan aquí como restos de la actividad que en su momento tuvo la fábrica, y la zona de los hornos de secado, donde la estructura metálica, en este caso con unas bóvedas de rasilla y una instalación curiosa con una impulsión de aire caliente desde el techo y unos conductos de aire inferior que llegaban la salida de aire caliente a las toberas que estaban en la parte posterior del edificio. Una zona que decía antes que esta primera no son los hornos de cocción, son las zonas de secado, y la referencia nos la da el termómetro que hay en la fachada, que llega a los 100 grados, que es la temperatura de secado del ladrillo. Será necesario pasar luego a la otra zona que ahora ya ha desaparecido todos los hornos, donde se producía la cocción de la cerámica. La parte posterior tiene todas estas salidas que ahora son visibles, que son las toberas, donde ese aire caliente del suelo acababa expulsándose hacia el exterior. La propia fábrica se construye con el propio material que ellos van generando, y tanto el ladrillo hueco doble, el ladrillo sencillo, es el que va generando esa. Una instalación que, en este plano esquemático que hemos realizado en la vista aérea de la instalación, es una instalación con una superficie importante, con una producción grande, que en los años 60 deja de producir ladrillos,
hay un intento por parte de los trabajadores de constituir una cooperativa que no llega a fructificar y la Tejera acaba de perder su actividad. Pero incluso como organización y como tipología, pues es una instalación importante. Esta es la nave primera donde existían las bóvedas que hemos visto. Esta es la nave fundamentalmente del extrusionado y de la producción. Esta de aquí es un añadido de época posterior que cierra, pues de hecho aquí hay una fachada lateral, que es fachada también del edificio. Esta gran nave con una estructura isostática muy curiosa, que ahora es un almacén de grano, y aquí estaban los hornos, tanto de secado como de cocción de la tejera. Y una estructura que tiene un funcionamiento industrial importante y significativo y que tiene elementos singulares que yo creo que es bueno valorar, e incluso con las transformaciones que se puedan producir en la edificación, entender que hay elementos que tienen un valor constructivo y arquitectónico que sería bueno mantener y conservar, porque tienen un interés desde el punto de vista físico y de realización arquitectónica del edificio. Claro, la imagen de los años 50 de los trabajadores de la Tejera, en la zona esa que veíamos de lateral, donde está el muelle de carga, donde pues, los nombres de Antolín, de Jacinto, de Agustín, de Ramón II, de Vicente Bolanes, de Aurelio, seguro que algunos os suenan como gente de la población que o sus hijos o familias de ellos siguen viviendo en Corral como personas que trabajaron en estas instalaciones y que desarrollaron su actividad laboral aquí. Junto a esas actividades, y voy terminando mi intervención, en algún momento en el municipio funciona la fábrica de conservas, Fagea, la tomatera, que se conserva el edificio pero que dejó de funcionar, una fábrica de hielo que según los planos del ayuntamiento aparecía ya desde 1951, también la fábrica de helados y de gaseosas, la fábrica de tripas en algún momento, la fábrica de mosaicos, toda una serie. Claro, la imagen de la tomatera es la imagen de la visita del gobernador civil en el año 57, una instalación de una sencillez máxima de esa mesa donde parece que la persona, la trabajadora está allí y hay todas las autoridades rodeando a la persona, pero que no deja de ser una instalación de una sencillez máxima y de una instalación muy sencilla. Seguro que algunos, yo recordaba con Antonio cómo se envasaba el tomate y cómo en las farmacias todavía hacíamos los papelillos esos de acetil para echarle un papelito a cada una de las botellas donde se había envasado el tomate y asegurar la conservación y que no se producía un deterioro de aquello. Me da la impresión de que la fábrica debía tener una entidad similar a aquella, una fabricación de conservas tan sencilla como esa. Un conjunto de instalaciones industriales que, como habéis visto, son sencillas, tienen en algún caso la importancia y el interés de que se conservan todavía en sus infraestructuras, no solo constructivas, sino en la maquinaria y en las instalaciones que tienen, y que, en cualquier caso, una última reflexión, bueno, ¿y por qué preocuparnos de estas cosas tan pobres y tan sencillas si tenemos edificios nobles por ahí, si tenemos edificios importantes y grandes que conservar? Y hablar del patrimonio industrial, pues por una razón muy sencilla, pero una razón importante, y es que el patrimonio industrial, dice la gente que trabaja en esto, que es el paisaje del trabajo del hombre. El patrimonio industrial lo que mantiene es la huella de algo tan sencillo pero tan importante como el trabajo de muchas generaciones, de mucha gente que ha desarrollado su actividad laboral en esta población, de una gente que ha vivido aquí, que día a día ha realizado su trabajo y que tenemos la huella de aquello y ha quedado patente en esas instalaciones industriales, en esos pequeños edificios que se han construido a lo largo de siglos. Esa foto que habéis visto, que tenéis colgada allí en el municipio, en el ayuntamiento, con el crío montado en la moto, o esa fotografía de la Tejera, o esa fotografía de la fábrica de harinas, son los testimonios
de la gente de esta localidad que ha construido este patrimonio y que su testimonio, su huella, queda presente en estos pequeños edificios, en estas pequeñas instalaciones, de las cuales yo he tratado e intentado documentar, y como os decía al principio, yo os animo a que me corrijáis, a que me añadáis datos, a que me deis información para que acabemos de documentar debidamente la historia de este pequeño patrimonio industrial, pero un patrimonio que es importante y que es fundamental para entender lo que ha sido la historia de Corral a lo largo del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por habernos dedicado. Efectivamente estuvimos. Yo también agradezco a todos los que nos han ayudado, a Antonio Julia, a Antonio Marín, a la gente de la bodega de Manolo, en fin, a todos ellos, muchísimas gracias. Matías, debería ir nombrando uno por uno, pero no lo voy a hacer. Es decir, a todos muchas gracias. La verdad es que hemos tenido la puerta a que Diego pueda realizar este trabajo. Si ahora alguien quiere hacer alguna pregunta o añadir alguna cosa, que seguro que le vendrá bien, puede hacerlo. La bodega de Salas. No pudimos ir a verla. Pero estaba cerrado. Como decía antes, yo estoy dispuesto a completar la información, es decir, si alguien nos facilitáis el acceso a algún sitio o a ver algo o alguna documentación que podamos completar, estaremos encantados. Yo, como os decía al principio, he estado viniendo al pueblo con la acogida de vuestro alcalde y con el acompañamiento de Antonio. Hemos estado viendo cosas, y si hay cosas que podemos completar, yo estaré encantado de hacerlo, sí. Hablaba de las dos bodegas que faltan, la de Gonzalo y la de Anastasio. ¿La de Gonzalo la han puesto? No hemos podido ver todas, hemos visto las otras, algunas no queda prácticamente nada, y la de Santiago que no hemos podido. A ver, ojo. ¿En qué año empezaban? ¿De qué año son las bodegas? Con los datos que tenemos, la de Antonio Marín, como os decía, hay un momento en el que el ayuntamiento pide a todas las industrias, en el año 62, que regularicen y hacen unas fichas donde presentan y dicen de cuándo tienen la instalación. Y en el caso de esa bodega se habla del año 1937, la otra de Manolo no tengo la fecha, pero probablemente del año 40 y pocos, por la estructura que tiene, por las tinajas, deben ser de los años, en torno a 1940, son todas esas. Bueno, no hay nada. Además, Moderna no existe nada en absoluto, entonces, pero no tuvimos a verla porque enfrente de la fábrica de alimentos existía también una granja de cerdos, pero de hecho, en la documentación del ayuntamiento sí que habla no solo de la fábrica de harinas, habla también de fábrica de piensos, colindante con la misma. El mismo propietario pide permiso para las dos, pero si la de harinas queda poca, del solar lateral prácticamente no queda nada. De hecho, las fotografías, las pocas que he puesto de la fábrica de harinas, están sacadas desde la calle, metiendo la cámara por las ventanas, porque no hemos accedido al interior. Y afortunadamente aparecen esas dos fotos históricas que pertenecen a un libro que se publicó hace ya tiempo, que seguro que conocéis, sobre Corral, que tiene una colección de fotografías antiguas de la población, y esas imágenes que yo he ido poniendo son de esa publicación. Y en el caso de la harinera, por suerte, hay esas dos imágenes de fechas distintas, lo cual nos da una idea de cómo pudo ser.
Sí, de Moreno. No se ha puesto, pero sí, es otra. De hecho, de todas las estaciones que he puesto, tenemos, yo creo, mucha más documentación. Es decir, yo creo que fotos de cada bodega debo tener 40 o 50 fotos, pero al final no se ha ocurrido demasiado con todas las imágenes que he ido poniendo, no era cuestión de poner todas ellas. Pero hay documentación. De la otra no la he puesto pues por no seguir tampoco. Obviamente la otra conserva la chimenea y la pequeña estructura, está allí abandonada en el lateral de la carretera, pero lo cual indica también el hecho de existir la chimenea o no. Yo es una duda que sigo teniendo, habla de estructuras no solo de secado, como en este caso está asegurado, sino con una producción de cocción y con una elevación de temperatura que se producía en las cerámicas en este caso. Claro, teníamos una cerámica espléndida, una fábrica preciosa aquí en Villar del Pozo, que también nos hemos encargado de cargarnos a lo largo de los años y que se conserva muy pequeña, donde había no solo producción de cerámica, sino también producción de hormigón en algún caso, porque había los dos hornos, el horno troncocónico ese tan bonito que había era para producción de piezas y tuberías de hormigón en su momento. Y es una zona en la que se ha producido porque la materia prima, digamos que tenía una buena calidad, ¿no? Pero el que la arcilla sea una arcilla con poco contenido en carbonatos o poco contenido en otros sulfatos hace que el ladrillo o la cerámica que se produzca pueda ser de mejor calidad que cuando tiene otros ingredientes. Sí, es que creo que no se puede considerar una bodega a un recinto que había mucha en Corral, donde tuviese 6 o 7 tinajas. Es que yo recuerdo 6 o 7 sitios donde la gente vendía vino, pero no lo fabricaba allí. O sea que había la del Sastre, la de El Mirrao, la de la bodeguilla, y no eran bodegas. Sí, se producía. Y ponían allí las tinajas para que luego una tercera persona vendiera vino. No se pueden considerar plantas fábricas de vino o almacenes de vino, sino que lo tenían para vender. Hermano Antonio, A nivel de producción, nos ofrecía, en el caso de Antonio, os daba el dato, las tinajas por sus 6.200 litros cada una de ellas, y una producción de 120.000 litros es una producción que está pensada para comercializar aquello. Y de hecho, en algún caso, de la otra, otro día nos comentaba que ellos a través de un exportador vendían vino fuera decía que exportaba vino a Rusia, no sé qué nivel, había alguien que vendía el vino fuera y en esas cantidades, igual que hay otras bodegas que en muchos casos eran bodegas familiares, cosa que pasa en muchas poblaciones de Castilla-La Mancha. Es decir, cuando se dice que en Tomelloso en un momento dado había 2.000 bodegas o que en Valdepeñas había 1.000 y pico bodegas, es porque eran bodegas fundamentalmente familiares. La gente hacía la producción del año, producía el vino del año y lo único, vendían pequeñas cantidades como un refuerzo de la economía familiar, pero no estaban pensadas fundamentalmente. Pero en este caso, las dos que hemos visto, la de Antonio y la de Manolo Marín, son dos bodegas que tienen un nivel de producción que requieren una comercialización del vino importante, igual que la almazara. No he puesto fotos, pero por ejemplo en la almazara ahí se conservan envases de plástico con etiquetas de municipios de Cuenca o de municipios de otros sitios. Es decir, que ese aceite se producía aquí y se envasaba y se llevaba a otros sitios, o había gente que traía la aceituna aquí para producir su aceite y comercializarlo o venderlo o para su propio consumo. Sí, pero hubiera sido curiosísimo que yo hubiera enterado antes que el vino nuestro estuvo en Rusia. No me lo creo. Una pregunta. De todas las fábricas que ¿había alguna que destacase más, alguna que fuese más potente? Pues las procesas, la de Antonio, la de Gonzala,
La de Antonio Marín y la de Ana, no lo La Tejera, por las dimensiones que tiene, da la impresión de que en algún momento tiene una importancia económica grande. Lo que pasa es que es verdad que por los años en los que está funcionando, prácticamente, me imagino que en la década de los 70, finales de los 60, 80, es un momento también de boom inmobiliario en este país, es decir, que en este momento debía tener una producción activa importante. Lo que pasa es que es verdad que es un producto también, digamos, muy barato como venta, es decir, no tiene una rentabilidad económica de gran alcance porque es un material, el material más sencillo de uso en la construcción, el ladrillo y la teja, pero era un elemento que tenía una determinada importancia. La fábrica de harinas, por las fotos que tenemos, sí es una fábrica que debió tener una cierta importancia y que aguanta hasta el momento de los años 70 en el que la mecanización de todas esas instalaciones cambia los sistemas y van desapareciendo muchas de las pequeñas fábricas y prácticamente se van produciendo concentraciones en grandes industrias, pero era una industria con una maquinaria significativa, instalaciones importantes. Es una industria, yo creo que es una industria que ocurre como en muchos lugares, que está unida a las posibilidades del lugar donde surge, por dos caminos, o por un camino que son las industrias alimentarias, en este caso el aceite y el vino, dos productos que provienen de la propia localidad, y una industria de la construcción que utiliza un material que es un material que está al lado y que tiene una obtención muy barata y muy económica, con una gran cantera donde están extrayendo toda la arcilla que quieren. No hay una industria de producción y de transformación que pueda ser significativa en este caso. Una calera. No recuerdo. Yo no lo sé si alguien lo sabe. ¿Qué? Una calera. Dice que había una calera al lado del cebadero. No me acuerdo tampoco. No me acuerdo. Sí, un calerí, pero duró poco tiempo, donde se cocía la cal. ¿Te acuerdas de más cosas? Creo que ha estado muy claro Diego a decir que es el principio de y que habría que sumar seguramente algunas cosas que falten y que seguramente aquí estamos, que somos de aquí, tenemos que recuperar. La historia es esa, recuperar un poco que había sitios que se puede ver y otros que han ido desapareciendo. Se han citado otras industrias a lo largo de la intervención. Es posible. Es posible, si la estación viene de los sitios, pero el tiempo que hay también para exponer una conferencia de este tipo es un poco mejor. Seguramente hay muchos matices. ¿Alguna pregunta más? Hemos vivido. Yo doy las gracias por vuestra asistencia. Gracias a Diego. A mí se me ha hecho corta. Vamos a hacer la entrega del certificado, como que ha participado en este primer ciclo de conferencias de Corral de Calatrava. Queremos hacer la entrega también de los libros que se editaron con motivo del centenario del Cardenal, que es donde viene nuestra historia. También participaron con un montón de gente, como también Paco y demás. Eso le hacemos entrega de esto y luego le vamos a hacer entrega de un llavero de nuestro pueblo, un llavero de plata que hemos hecho con motivo de la aparición de la ala romana. Entonces, para que él se acuerde de nosotros y con el compromiso nuestro de que intentaremos, porque lo vamos a editar cuando lo completemos con las distintas
bodega y de distintas actuaciones que impulsamos. Ese es el compromiso que tiene Diego para que completemos y editemos este libro y lo unamos a los dos que tenemos ya de Rodríguez. Muchas gracias. Quiero haceros entrega que también que tengáis un recuerdo vosotros como coordinadores y organizadores de la jornada. Y sobre todo reencontrarnos muchas de las caras, aunque se ven poco desde aquí, de hace 20 años. Quedan formas igual de jóvenes, de guapos y de simpáticos. Entonces, muchas gracias a Ramón, a Alfonso, Julián, Victoria, Maripaz estaba también por ahí, y Antonio y otros muchos que se me quedarán. Es un gustazo de verdad repetir esto 20 años después, pero estamos mucho más maduros, ahora mucho más y tenemos muchas más ganas e ilusiones. Muchas gracias.